Iniciar y nos vamos a las 11, por favor. Bienvenidos al curso Introducción a la Geometría Simplística, dictado por Santiago Achi. Gracias, Santi. Listo, muchas gracias igual a ustedes por asistir a este curso y por la oportunidad de permitirme poder enseñarlo también. Ok, nos habíamos quedado en algunos ejercicios y algunas propiedades interesantes que tienen las variedades simplécticas. La primera propiedad que habíamos visto es que al ser una variedad simpléctica, también básicamente lo que se puede demostrar es que omega n, que lo definí como tomando el wedge product n veces de omega, no se anula, ¿ok? Y después hice algunas definiciones rápidas por el tiempo, pero básicamente una forma de volumen es una forma no nula de grado máximo, ¿ok? Y esta forma de volumen básicamente me va a decir que mi variedad es orientable, entonces puedes escoger una orientación, entonces M2N va a ser orientable, en este caso si escoges la orientación es orientada, entonces M2N va a ser orientada. Y básicamente esto también implica que, por ejemplo, la banda de Mobius no es una variedad simpléctica, ¿ok? Ahora, esto es la primera propiedad que hemos visto. También se pueden hacer otro tipo de propiedades, pero también existe algo que sería una recíproca a este ejercicio. Por eso le voy a poner aquí como ejercicio 1b, 1.b. Y básicamente, como les digo, es una especie de recíproca, pero esto solo va a servir en espacios vectoriales simplécticos, ¿ok? Entonces, vamos a decir que sea eh, omega una dos forma simpléctica, ¿ok? Pero en un espacio vectorial. Entonces, solo vamos a decir omega es elemento de esto para un espacio vectorial, ¿ok? Entonces, yo quiero demostrar lo siguiente. Si, ah, aquí voy a poner un punto. Si omega n es diferente de cero, o sea, es no nula, entonces omega es simpléctica, ¿ok? Esa sería una especie de recíproca, ¿no? Porque habíamos visto lo contrario, habíamos visto que omega es simpléctica y después hacíamos omega a la n, ¿no? Y decíamos que no se anula, ¿ok? Y ahora la recíproca existe, pero para espacios vectoriales, ¿ok? Omega a la n diferente de cero va a implicar que omega es simpléctica, ¿ok? Entonces eso igual, como les digo, son dos ejercicios que sería interesante que los hagan. Y también existen otras propiedades que hoy quiero discutir. Y para discutir la siguiente propiedad, tengo que hablarles acerca de un poquito acerca de integración. Y con un poquito me refiero a absolutamente lo más básico de lo más básico y solo darles una idea. Y la idea básica de integración es que a nosotros nos gustaría tener lo mismo que tenemos en Rn, nos gusta pasar toda esa información, nos gustaría ver en las variedades, ¿no es cierto? Ya hemos visto cómo nosotros derivamos, ¿no es cierto? Y ahora nos gustaría también tener un concepto de cómo vamos a integrar dentro de variedades, ¿ok? Obviamente después vas a querer también resolver EDOs, EDPs dentro de las variedades, pero eso digamos que es un estudio un poquito más complicado. Pero quedémonos primero con el problema de las integrales. ¿Cómo vamos a integrar? ¿Qué vamos a integrar dentro de las variedades? ¿Ok? Y básicamente la herramienta fundamental que nosotros ocupamos aquí es que nosotros vamos a poder integrar dentro de variedades por esta propiedad que igual Enrique ya la ha mencionado, que es respecto a la partición de la unidad. ¿Ok? Entonces, con la partición de la unidad se nos permite a nosotros, nos da de hecho la herramienta para que nosotros podamos integrar ciertas cosas. ¿Y qué es lo que vamos a integrar y dónde vamos a integrar? Entonces voy a poner primero el signo de integral. Entonces voy a integrar una omega sobre un m. ¿Qué es omega? Omega va a ser una k forma diferenciable. Obviamente les estoy hablando todo por encima, entonces solo es para que tengan la idea. Después,
hay que poner más propiedades, hay que ver cuándo estas cosas están bien definidas, ¿ok? Pero solo quiero que tengan más o menos una idea de qué es lo que integramos, ¿ok? Em, sí, exactamente. Se usa el concepto de cadenas para poder definir estas integrales bien. Ajá. Pero bueno, la verdad es que hoy no voy a discutir de ese tema. Si quieres, después podemos conversar más en detalle acerca de cómo se integra dentro de variedades, pero por el momento no quiero profundizar en las integrales, solo quiero darles una idea general de qué es lo que integramos y dónde integramos. Entonces, la idea, bueno, aquí no voy a poner m porque m normalmente uso para toda mi variedad, pero voy a decir que x, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a integrar una K forma en X que va a ser una K variedad, es decir, una variedad de dimensión K, ¿ok? Entonces, esa es la idea básicamente general, como les digo, lo más simple y la manera más, no sé, de ver por encima de qué es lo que queremos integrar y dónde integrar. Básicamente la idea que se pueden quedar y que necesito que tengan por el momento es que nosotros vamos a integrar K formas en K variedades, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos aquí. Ahora, gracias a esto vamos a tener teoremas interesantes. Entonces, quiero hablarles un poquito de la integración, pero como les digo, solo por encima, y hablarles acerca de resultados bonitos. Entonces, hay un teorema muy bonito en esto, que es el teorema de Stokes, ¿ok? De nuevo, les estoy enseñando geometría solo para poder hacer cuentas después. Entonces, esto voy a ocupar después y necesito que lo tengan por lo menos presente y que tengan por lo menos la idea básica de cómo funciona, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Stokes? Nos dice que para toda n-1 forma, le voy a poner alfa, con soporte compacto, voy a escribir el teorema tal como está, ¿ok? Sé que tal vez hay algunos conceptos aquí que queden, tal vez que no los tengan ustedes muy claro, pero voy a escribir el teorema con con todos los detalles para que sea preciso el enunciado. En la variedad orientada M, orientada M, ¿ok? De dimensión N. Entonces tenemos lo siguiente. La integral de M de D alfa va a ser igual a la integral en el borde de M de alfa. ¿Ok? Este es el teorema de Stokes. Entonces, fíjense que todo lo que dice aquí tiene sentido. ¿Por qué? Lo que les digo, nosotros vamos a querer integrar, o sea, la idea más básica de la integración es que nosotros queremos integrar K formas en K variedad, ¿verdad? Entonces empezamos con un alfa que es una n-1 forma. Si yo le derivo, acuérdense que la derivada sube un grado, ¿no es cierto? A la forma. Entonces ya no va a ser una n-1 forma, ahora va a ser una n forma, ¿verdad? Entonces fíjense que tiene sentido que estoy integrando una n forma en una n variedad, ¿ok? Y ahora del otro lado voy a tener una n-1 forma que voy a integrar sobre el borde de m. El borde de M va a ser una n-1 variedad. No hemos hablado del borde en esta clase, no hemos hablado de variedades em, con, con bordos, no sé cómo, con bordes aquí, pero se tienen estos conceptos. Lo de K variedad es variedad de dimensión K. Exactamente. Sí, sí, estoy refiriéndome a una K variedad como una variedad de dimensión K. Ajá. Sí, capaz que es mejor escribir variedad de dimensión K. ¿Ok? Perfecto. Entonces, todo tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ahora, no hemos hablado mucho de esto, pero esto de aquí, como les digo, va a ser una n-1 variedad, ¿ok? O sea, una variedad de dimensión n-1, ¿ok? Entonces, estamos integrando algo de es n-1 forma en una n-1 variedad, entonces todo tiene sentido. Ahora, ¿cómo pueden ustedes pensar en el borde
de una variedad M. Nosotros ya hemos visto, por ejemplo, M como siendo la esfera, ¿no es cierto? Ah, deme un segundo, ¿verdad? Ahora, yo puedo pensar que a mi M, que es mi esfera bonita, yo puedo pensar que no quiero toda la esfera, sino que le voy a quitar una parte. Entonces ahora le voy a poner un pequeño hueco aquí, ¿ok? Ahora mi variedad tiene este hueco, ¿ok? Entonces mi variedad está haciendo toda esta parte de acá abajo, ¿no? Pero le estoy quitando este hueco a mi M, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, el borde de M va a ser exactamente el círculo que está ahí arriba. Y si ustedes se dan cuenta, tiene todo el sentido del mundo lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque M tiene en general dimensión 2, ¿verdad? Y el borde va a tener dimensión 1. Eh, el teorema de Stokes básicamente es una generalización de algo que ustedes ya deben haber visto en sus cursos de cálculo, que es del teorema de Green. Entonces, quiero hacer esto, quiero demostrar cómo básicamente el teorema de Green sale también directamente del teorema de Stokes, y creo que eso también va a servir como un ejercicio para nosotros, para que ustedes igual puedan ir viendo cómo salen los conceptos de derivada exterior, cómo aparecen diferentes cosas en algo que posiblemente ustedes ya están más adaptados. Entonces, ¿qué era lo que nos decía el teorema de Green? ¿Verdad? Teorema de Green básicamente nos dice que nosotros vamos a tener una región en R2, a la cual le voy a llamar D, ¿no es cierto? Y estoy pensando que esto va a estar en R2 con coordenadas X, Y, ¿verdad? Y nosotros cuando vemos cálculo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el diferencial de área, ¿ok? Y el diferencial de área, cuando lo traduces a formas diferenciables, va a ser el dx wedge product de Y, ¿ok? Perfecto. ¿Qué es lo que nos diría entonces el teorema de Stokes en este caso? El teorema de Stokes en este caso me dice que si yo quiero integrar en D, que D estoy llamándole a toda esta región de aquí, entonces tal vez le voy a pintar un poquito a esta región de aquí. Todo esto es D, ¿ok? Si yo quiero integrar en D, básicamente lo que me dice es que si yo quiero integrar un D alfa, esto va a ser lo mismo que integrar en el borde de D. Fíjense que el borde de D sería el contorno, ¿no? Este contorno de aquí. El borde de D, una forma alfa, ¿no es cierto? Claro que aquí, claro, para que todo tenga sentido, este alfa tiene que ser una forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes toman cuando hacen el teorema de Green? Cuando hacen el teorema de Green, ustedes toman alfa como siendo una función L de X, como siendo una forma, siendo L de X más M de Y, ¿verdad? Esto es una forma que está bien definido en R2, donde L y M son funciones suaves. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacen ustedes normalmente? ¿No es cierto? Vamos ahora a aplicar las cosas que hemos visto en este curso. La derivada exterior de una forma, ¿verdad? Entonces, derivada exterior de una cero forma. Porque ahora quiero usar ok, vamos a aplicar de hecho las dos cosas. Entonces creo que primero voy a hablar de alfa, ¿no es cierto? Quiero ver qué es de alfa, ¿verdad? ¿Cómo hacía esa derivada exterior? Pues nosotros teníamos que, primero, la derivada exterior es lineal, eso quiere decir que yo puedo hacer primero esto, ¿no es cierto? Más derivada de m de y, ¿verdad? Después, ¿qué más tenía que hacer? Tenía que hacer primero con la cero forma, ¿no es cierto? Y wedge product de x, entonces esto se va a abrir como dl, wedge product de x, ¿no es cierto? Y después el signo, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser menos, ¿verdad? Aquí voy a poner L, wedge product D de X, ¿verdad? Se sigue la misma L y le hago el diferencial a la otra parte, ¿ok? Pero esta parte de aquí, ya habíamos visto que cuando aplicamos dos veces el diferencial, esto es cero, ¿no? Ahora, lo mismo se hace para la otra parte,
y por el espacio solo voy a escribir más dm wedge product de y. ¿Ok? Ahora, ¿qué es dl? Acuérdense que nosotros habíamos visto que existe una manera bonita de escribir dl. ¿Cuál es la manera bonita de escribir dl? Como siendo la derivada parcial en dx más la derivada parcial en y de y. Y lo mismo para m. La forma bonita de escribir dm es dm de x diferencial x más derivada m, derivada y de y. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos wedge product con, por ejemplo, esto es dl, ¿no? ¿Qué pasa cuando haces wedge product con dx? Cuando tengas dx wedge product de x se hace cero, ¿no es cierto? Y el único que va a sobrevivir es el dy de x, ¿verdad? Entonces déjenme mover todo esto para un lado. Esto era solo para, como una idea que nosotros vamos a usar, ¿ok? Entonces, tal vez lo voy a poner em, dentro de un cuadrado verde. Esto es algo que nosotros vamos a acabar usando, ¿ok? Ahora, como les digo, cuando ponemos este DL y hacemos cross product con DX, el único término que va a sobrevivir es el DY de X, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar derivada L, derivada Y de X. Y del otro lado, el único término, porque el DY de Y desaparece, entonces el único que me queda es el de X de Y. Ey, entonces aquí no es igual, aquí sería más derivada de m, derivada de x, de y. Ah, aquí me equivoqué, aquí sería de y de x. Ahora, esta parte de aquí, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que puedo cambiarle de signo, ¿verdad? Entonces esto me quedaría menos de l, de y ahora escribo de x, which product de y, que es mi diferencial de área, ¿no? De x, de y. Y fíjense que lo que estoy obteniendo básicamente es que mi d alfa, ¿no es cierto? Es exactamente lo que ustedes ven en el teorema de Green, ¿no? Que es esta parte de aquí, que aparece en esta integral, ¿no es cierto? Cuando tú piensas, y normalmente cuando tú ves este teorema, tú ves esto como la doble integral sobre esta área, ¿no es cierto? Sobre con el diferencial de área, y lo que estás integrando es esto de aquí, ¿verdad? Y después dices que eso es igual a integrar esto de aquí, ¿verdad? Sobre el borde. Entonces, para que vean cómo todas estas nociones están conectadas y cómo también podemos entender el teorema de Green usando formas diferenciales. Y bueno, aquí hice un pequeño repasito de cómo hacer la diferencial y cómo funciona el wedge product. Así que espero que ya sigan teniendo un poco más de experiencia con estas cosas y poder hacer después igual más ejercicios por su cuenta. Bueno, entonces básicamente esto es el teorema de Green y solo quería que ustedes vean cómo el teorema de Green se puede obtener directamente del teorema de Stokes y usando nuestro lenguaje de formas diferenciales. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver propiedades de la geometría simpléctica, de las variedades simplécticas a partir de este resultado de Stokes. Entonces, el segundo ejercicio, volviendo a los ejercicios, entonces aquí voy a poner ejercicios. Ah, creo que lo estaba poniendo con verde. Vamos a volver a nuestros ejercicios, ¿ok? Creo que estos van a ser ejercicios que yo voy a hacer, entonces tal vez sea más como ejemplos, digamos, de aplicaciones. Entonces, nosotros vamos a pensar en una variedad simpléctica, m omega, ¿no es cierto? Que esto va a ser una variedad simpléctica, como les digo. Entonces, simpléctica. También voy a pedir que sea compacta. Y también voy a pedir que el borde sea vacío, ¿ok? Que no tenga borde, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a obtener? Em, vamos a obtener lo siguiente, ¿no es cierto? Les había dicho que omega n, ¿no es cierto? Es decir, el wedge product n veces de omega, ¿no es cierto? Esto va a ser una 2n forma,
¿verdad? 2n forma dentro de una variedad de dimensión 2n, ¿no? Estoy pensando que mi m tiene dimensión 2n, ¿ok? Y habíamos visto que esta 2n forma nunca se anula, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar si yo hago la integral de omega n sobre m, ¿no? Les digo, como idea, ustedes pueden pensar qué pasa si ustedes integran, por ejemplo, una función, ¿no es cierto?, de t, ¿ok? Una función que ustedes saben que siempre, que nunca se anula. Si nunca se anula y es una función que va de los reales a los reales, por ejemplo, pensemos que es una función que va de los reales a los reales, y ustedes saben que nunca se anula, eso quiere decir que esta función siempre va a ser o bien positiva o siempre va a ser o bien negativa, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tú haces la integral? ¿Qué puedes decir directamente de eso, de la integral? Entonces ustedes pueden pensar, ¿no es cierto?, que cuando grafiquen la función, el gráfico de la función va a ser algo que siempre esté como que por arriba, ¿no es cierto? O por abajo. Pero en este caso, sin pérdida de generalidad, supongamos que está arriba, ¿ok? Y cuando integras, tú sabes que básicamente estás sacando el área de cualquier sección, ¿no es cierto? Digamos que quieres integrar desde A hacia B, ¿verdad? Y estás sacando el área que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces, como tú sabes que F no se anula, tú sabes que siempre va a estar o bien hacia arriba o siempre va a estar o bien hacia abajo. Y eso va a querer decir que cuando tú integres, esto o bien te va a dar positivo o negativo, pero nunca te va a dar cero, porque no hay ninguna manera de que se contrarreste, digamos, esta área positiva con un área negativa, ¿verdad? Entonces, esto va a ser diferente de cero. Esta es la idea que ustedes pueden tener igual aquí. Esto va a ser diferente de cero. ¿Ok? Básicamente es la misma idea pensando que ahora esta 2n forma igual nunca se anula. Claro que hay ciertas cosas que estoy haciendo solo analogías por encima para que entiendan esto, cómo ustedes pueden entender esto, ¿ok? Pero espero que les ayude a ver por lo menos la idea general de lo que estoy hablando ahora. Entonces, básicamente, esto te ayudaría a calcular el volumen, ¿no? Básicamente estás calculando el volumen de lo que sería tu variedad simpléctica. Y estoy diciendo que esto va a ser diferente de cero, por esto no anularse. ¿Ok? Ahora, si nosotros aplicamos el teorema de Stokes, ahora, entonces, déjenme hablar sobre lo siguiente. La pregunta es la siguiente. Nosotros sabemos que omega n, ¿no es cierto? Omega n va a ser una forma cerrada. Forma cerrada, ¿no es cierto? Va a ser una 2n forma cerrada. Esto, de hecho, les voy a poner como ejercicio. Esto sí va a ser la parte de ejercicio que no voy a hacer, ¿ok? Acuérdense que nuestra omega ya es cerrada, ¿no es cierto? Ahora quiero que ustedes demuestren que omega n también es cerrada. ¿Qué significa que sea cerrada? Significa que de omega n sea igual a cero, ¿ok? De hecho, es un ejercicio muy fácil. Si pueden hacerlo de diferentes maneras, la manera más fácil es decir que esto va a ser una 2n más un forma. Y como es una 2n variedad, una 2n más un forma, básicamente son todas cero. Entonces es inmediato. Lo que quería que ustedes piensen como ejercicio es cómo harían esto directamente de aquí. O sea, pensar como que estas son cerradas y después quieres calcular la diferencial de cosas que tú sabes que son cerradas. ¿Ok? Es otra manera también de pensar el ejercicio. Bueno, entonces esta omega n es cerrada, ¿verdad? Entonces, quiero que aquí entra otra cosa que vimos por encima y quiero volverlo a recordar, que nosotros habíamos visto la definición de la cohomología de Derram, ¿no? Entonces, déjenme escribir aquí, cohomología de Derram, cohomología de Derram. Esto nosotros lo vimos muy por encima en una clase y por eso quería recordarles también esto. Nosotros habíamos definido estos espacios como siendo HK de M, ¿no es cierto? Como siendo las formas cerradas de dimensión K, que yo le puse como ZK. Entonces estas son las K formas cerradas,
¿no es cierto? Esto cociente con las K-formas, eh, con las K-formas exactas. K-formas exactas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles eran las formas exactas? Entonces, solo para recordarles, para que todo esté más o menos claro, recordarles que era ser exacta. Exacta básicamente significa que existe, o sea, voy a escribir, voy a poner, digamos, alfa, una K forma es exacta si existe una K menos un forma beta tal que la derivada exterior de beta sea igual a alfa. ¿Ok? Ahora, cuando vemos todo esto en clases de equivalencia, ¿no es cierto? Básicamente estamos pensando que las K-formas, estamos viendo estos grupos, ¿no es cierto? Estos espacios, como siendo las K-formas, básicamente que no son exactas, ¿no es cierto? Para ser más precisos, la clase cero aquí serían las formas exactas, ¿verdad? Ahora, yo quisiera pensar, ¿cuál es la clase de omega n? ¿No es cierto? Es una pregunta natural, ¿verdad? Tengo una, como les digo, omega n va a ser una 2n forma cerrada, ¿verdad? Entonces, pregunta natural, ¿cuál será la clase de omega n en este grupo? ¿Verdad? Y claro, primer intento es, ¿será la clase cero? ¿Será que esta sería la clase cero? Es decir, ¿será que existe alfa tal que de alfa sea igual a omega n? ¿Será que esto existe? ¿Verdad? Pregunta natural. Y esa pregunta natural nosotros la vamos a responder con el teorema de Stokes. Entonces volvemos a lo de acá arriba, ¿verdad? ¿Qué pasaría si existe esta alfa, ¿no es cierto? Tal que de alfa sea igual a omega n. Voy a poder aplicar el teorema de Stokes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo pensar que aquí, en lugar de escribir omega n, voy a tener mi de alfa, ¿no es cierto? Es lo que estoy suponiendo. Supongamos que existe, ¿no es cierto? Una alfa tal que de alfa sea igual a omega n. Entonces, tengo esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Puedo aplicar el teorema de Stokes, ¿ok? Porque, bueno, básicamente satisface las condiciones que les había dicho con respecto a que mi variedad es compacta, básicamente va a implicar que cualquier forma va a tener soporte compacto y como les digo, como es una variedad simpléctica, es orientada, entonces básicamente voy a tener las condiciones necesarias. Pero a lo que quiero ir es que voy a aplicar esta fórmula de aquí. Entonces, básicamente esto me dice que es igual a yo hacer la integral de alfa sobre el borde de m. Pero el borde de m es vacío. Entonces, la integral, si quiero hacer una integral sobre algo que es vacío, ¿qué me va a dar? Cero, ¿verdad? Entonces, esto es una contradicción. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica necesariamente que la clase dentro de la homología de Derram de omega n es diferente de cero, ¿ok? Es decir, que esta no es una forma exacta, ¿ok? Ahora, esto va a tener unas consecuencias interesantes. Eh, ok, siguiente ejercicio que yo puedo hacer a partir de aquí, a partir de tener este resultado, puedo seguir haciendo más ejercicios y seguir demostrando algunas propiedades para que ustedes vean. Entonces, fíjense que esto ya me está poniendo algunos limitantes para también cuáles van a ser mis variedades que van a tener estructura simpléctica, ¿verdad? Ahora, ok, sí, déjenme decir esto entonces. Entonces, ¿qué es básicamente también lo que me está diciendo este resultado? ¿No es cierto?
es que si mi M es una variedad simpléctica compacta, sin borde, ¿ok? Básicamente lo que voy a obtener, ¿no es cierto? Es que omega n va a ser un elemento no nulo de cero. Eso también implica necesariamente que el enésimo grupo de, disculpen, el 2n, porque estoy, sí, son 2n formas, entonces este es un 2n de m, también va a ser distinto de cero, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces esto ya me da limitaciones dentro de la cohomología de esto. Una pregunta. Am, por lo que estaba mencionando, como no tiene frontera, básicamente la frontera es vacío, ¿no es cierto? Entonces, cuando integras sobre el vacío, o sea, no estás integrando sobre nada, básicamente te da cero, ¿ok? Es es lo que estamos haciendo. Ujú. Ok, no sé si respondí a tu pregunta, pero bueno. Am, ok. Entonces, eso básicamente va a implicar que H2N, H2N de M va a ser diferente de cero. ¿Ok? ¿Listo? De nada. Em, entonces, esto ya me está dando algunas restricciones dentro de la cohomología de M. ¿Ok? Y vamos a ver un poco más de esas restricciones. Ahora, también otra cosa que puedo demostrar. Entonces, fíjense que ya he demostrado que omega n es no cero. ¿Qué también puedo demostrar? Puedo demostrar, entonces, otra propiedad. También puedo demostrar que omega es diferente de cero. ¿Cómo demuestro eso? De nuevo, por contradicción. ¿Ok? Entonces, quiero que se fijen que estamos haciendo varios ejercicios, estamos revisando notaciones, estamos revisando cosas que hemos visto durante este curso. Entonces, estas clases están siendo un poco más para asentar conocimiento y eso. Quiero que por lo menos aprendamos a hacer las primeras cuentas dentro de geometría simpléctica sacando propiedades. ¿Ok? Demostración. ¿Cómo demostrar que esto no es nulo? Claro que después ustedes pueden hacer esto en sus casas, ¿ok? Siéntense e intenten repetir las cuentas, intenten ver las propiedades. Igual les estoy dando algunos teoremas que son interesantes dentro de geometría en general. ¿Cómo demostrar que omega no es nulo? ¿Ok? De nuevo, ¿qué significaría ser nulo? Significaría ser exacto. Entonces vamos a empezar por contradicción. Entonces, supongamos que sí. Bueno, creo que lo correcto es decir, supongamos para llegar a una contradicción. Pero bueno, no voy a escribir todo eso, solo voy a poner supongamos. Supongamos que la clase de omega sería cero, sería nula. ¿Eso qué significa? Básicamente eso va a implicar que existe algún alfa tal que d de alfa es igual a omega. ¿Ok? Ahora, quiero llegar a una contradicción. Y aquí vamos a ocupar el resultado anterior. Nosotros sabemos que omega n es diferente de cero, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo considero lo siguiente? Consideremos alfa wedge product con omega n menos uno. ¿Esto qué es? Esto va a ser una 2n menos 1 forma, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué pasa si yo le hago la derivada exterior a esto? ¿Qué pasa si, entonces, qué pasa si yo le hago la derivada exterior a esto? Exactamente, me va a dar una 2n forma. Y no solo eso, ¿no? Forma. Acá arriba escribí mal. 2n forma. Ok, ya. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Me va a dar, acuérdense que esto es de alfa, which product, esto de aquí, ¿no es cierto? Y como les había dicho, la otra parte me va a dar más menos uno elevado a alguna cosa, eh, alfa, which product de esto.
Ahorita no estoy haciendo mucho caso a esto. ¿Por qué? Porque sé que esto me va a dar cero. Entonces, quiero que ustedes demuestren que esto me va a dar específicamente cero. ¿Ok? Em, entonces, por eso no le estoy haciendo mucho caso a este. ¿Ok? Entonces, como ejercicio, pueden, de nuevo, revisar que eso te va a dar cero. Ejercicio, revisar que eso te va a dar cero. Y ahora, ¿qué te va a quedar aquí? Te va a quedar omega a la n, ¿no? Porque básicamente de alfa sabemos que es omega, Wedge product, omega n menos uno. Esto básicamente va a ser omega n. ¿Y qué implica todo esto de aquí? Implicaría que la clase de omega n es igual a cero, ¿no? Porque existe una 2n menos 1 forma, tal que cuando le haces el diferencial te da la 2n forma esta. ¿Ok? Entonces esto básicamente es la contradicción, porque ya habíamos demostrado que eso no es verdad. ¿Ok? Entonces hemos demostrado que igual, bajo las mismas condiciones, la clase de omega es diferente de cero. ¿Ok? Esto que implica necesariamente también dentro de las variedades simplécticas compactas sin borde. Entonces acordémonos que M, omega, es una variedad simpléctica más compacta más sin borde. ¿Ok? Ahora, ¿esto que me va a implicar necesariamente? Me va a implicar que el H2 de M, ¿no? Porque estoy teniendo un elemento que es cerrado, ¿no es cierto? Acuérdense que mi omega es cerrado. Y también que no es exacto. Eso me va a implicar que mi H2 de M, esto va a ser diferente de cero. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué me va a implicar? O sea, esto ya me está dando muchas restricciones, fíjense. Esto ya es un poquito más interesante también de pensar. ¿Ok? Ahora, puedo demostrar el siguiente gran, bueno, no sé si gran resultado, pero por lo menos un resultado interesante, que básicamente esto me va a implicar lo siguiente. Si n es mayor que uno, entonces no existe estructura simpléctica, sí, disculpen, simpléctica en, em, en la esfera S2N. En la última demo, alfa era n forma. No, alfa era una uno forma, ¿no? Disculpen que siempre estoy llamando alfa a todo. Eh, sí, pero sí, disculpen que aquí también le llamé alfa, aquí también le llamé alfa, pero son de diferentes grados, ¿no? Aquí yo necesito una uno forma, ¿no? Para que me dé una 2 forma. Acuérdate que siempre aumenta el grado en uno, ¿ok? Entonces aquí mi alfa era una uno forma que derivándole me da, haciendo la derivada exterior, me da una 2 forma, ¿ok? Ajá, por eso igual aquí te va a quedar una 2n forma, ¿ok? Porque esto es 2n menos 2 y te da una 2n, ¿ok? Ahora, volviendo al enunciado, si n es mayor que uno, no existe estructura simpléctica en la esfera S2n, ¿ok? Y esto es básicamente un resultado que ustedes van a aprender después, espero, o tal vez ya lo sepan, que el H2 de S2n es igual a cero para n mayor que uno. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos este resultado que se puede obtener de diferentes maneras. Bueno, estudios de homología singular, relaciones entre cohomología de Derram y cohomología singular. Bueno, hay diferentes maneras de llegar a este resultado. ¿Ok? Pero bueno, este es un resultado muy conocido. Y básicamente ya descarta a todas estas variedades de dimensión par como variedades simplécticas.
¿ok? Entonces, por eso les decía que una variedad simpléctica no es tan sencillo como en las variedades riemannianas, porque básicamente nosotros teníamos que cualquier variedad suave de dimensión n es una variedad riemanniana, es decir, le puedes poner una métrica dada naturalmente por Rn, pero cuando vamos al mundo simpléctico no es tan fácil. Y ya vemos que existen otras restricciones por la manera en la que esto está estructurado, ¿ok? Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos usando es básicamente que esto es cerrado, ¿no es cierto? Y como es cerrado, como mi omega es cerrado, entonces están dentro de los grupos de homología. Entonces, básicamente el hecho de que sea cerrado ya me limita mucho cuáles variedades pueden ser simplécticas y cuáles no. ¿Ok? Entonces, eso tenía preparado como los ejercicios, bueno, ejercicios guión ejemplos, porque básicamente los he resuelto yo aquí con ustedes, pero quería que ustedes vean cómo son las aplicaciones de todo lo que hemos visto, de todo el lenguaje que hemos visto al mundo simpléctico y cómo estas cosas se pueden ir generando naturalmente. ¿Ok? Em, perfecto. Ah, la siguiente parte que quiero que revisemos son los fibrados cotangentes. Espero que me dé tiempo creo que me quedan 9 minutos, si no me equivoco. Espero que me dé tiempo para hacer una revisión sobre el fibrado cotangente. Y el fibrado cotangente, de hecho, es un caso interesante porque hoy estaba leyendo cotangente. Hoy estaba leyendo que estos fibrados cotangentes para los físicos son interesantes porque estos van a ser los phase spaces, o sea, los espacios de fase que justo ayer me estaban preguntando. Y la verdad es que siempre creo que lo había pasado por alto, siempre como que no me fijo mucho en la física. Pero sí, resulta que los fibrados cotangentes son interesantes porque en la física van a ser los espacios de fase. Entonces, para los que me estaban preguntando ayer, pues bueno, tal vez esta parte les resulte interesante igual. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos en los espacios cotangentes, en el fibrado cotangente? Y bueno, aquí voy a usar mucho de lo que ya hizo la profesora Ollane. Y básicamente lo que vamos a hacer ahora, entonces vamos a pensar en X como una variedad de dimensión n, una variedad de dimensión n, y vamos a definir el espacio cotangente. Bueno, no lo voy a definir, voy a usar lo que Ollane ya les explicó, como t estrella de X, esto va a ser el fibrado cotangente. Fibrado cotangente. Ah, de hecho creo que está usando el otro color para los términos. Fibrado cotangente. Ok, perfecto. Entonces, quiero que recordemos lo siguiente. Dentro del fibrado cotangente, ok, ¿cómo yo quiero entender al fibrado cotangente? Porque acordémonos que para X yo tengo mis cartas, ¿no es cierto? Y para cada punto también tengo una base, ¿no es cierto? O sea, dada una carta y dado un punto dentro de la carta, tengo una base también dada por la carta del espacio cotangente en ese punto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero escribir ahora. Entonces, nosotros teníamos esta carta, ¿cierto? Digamos, UFI, que a nosotros también nos gustaba escribir como X1 hasta XN, pensando que la variedad tiene de dimensión n, ¿no? Y es de dimensión n. Entonces, lo que nosotros habíamos visto, ¿verdad? Es que estos de X1 en el punto P hasta de XN en el punto P, esto es una base, ¿no es cierto? Para T estrella de P en X, ¿verdad? Esto va a ser para todo P elemento de U. ¿Ok? ¿Esto qué me quiere decir también? Igual de las propiedades bonitas que nosotros habíamos visto, es que si nosotros tenemos un sí elemento del cotangente, entonces nosotros vamos a poder escribir esto de aquí como una sumatoria desde i igual a 1 hasta n de ciertos coeficientes que por abuso de notación les voy a denotar igual, pero con una i, de xi en p, ¿verdad? Básicamente lo que habíamos visto.
Y estos son coeficientes reales, ¿no? Ok, entonces, ahora, esto básicamente, fíjense que esto induce el siguiente mapa. Yo puedo tener una carta de T estrella de U, ¿no es cierto? Pensando que estoy restringiéndome a mi abierto en X, ¿no es cierto? Y estoy pensando solo en el T estrella de U. Esto hacia R2N, ¿ok? Dado por lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tener mis coordenadas X, sí, y esto lo voy a llevar a X1, Xn, ¿no es cierto? Y sí, como lo puedo escribir como si 1 hasta si n, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto de aquí, básicamente, me está dando la estructura diferenciable de T estrella de U. Entonces, esto básicamente va a ser las cartas. ¿Ok? Esto va a ser una carta para T estrella de X. ¿Ok? Listo. Ahora, dentro de estas cartas yo voy a poder definir una forma simpléctica. Y me imagino que ustedes ya van a esperarse lo que va a ser la forma simpléctica y cómo la voy a definir. Y básicamente, ahora yo puedo definir una forma simpléctica. Entonces déjenme ponerlo tal vez con otro color aquí, que lo que vamos a tener es una forma simpléctica en T estrella de X. ¿Ok? ¿Cómo vamos a definir esa forma simpléctica? Pues, si vemos esta carta así de bonita, creo que a todos nos da la corazonada de querer definir omega como siendo simplemente, ¿no es cierto?, la sumatoria de d igual a 1 hasta n de dxi, wedge product de ci, ¿verdad? Y de igual manera nosotros tendríamos también una forma que va a ser dada por lo siguiente, i igual a 1 hasta n de ci de xy. Esto es una dos forma, esto es una uno forma, ¿ok? Ahora, y esto satisface la siguiente propiedad, ¿no? Que omega es igual a menos de alfa, ¿ok? Ahora, estos tienen nombres. Entonces, a alfa, entonces déjenme poner esto aquí, con dos flechitas. Vamos a tener que alfa es una forma y se le llama la forma tautológica de Liouville. Entonces, esto va a ser forma tautológica, tau- no, tautológica de Liouville. ¿Ok? Y vamos a tener igual un nombre para esto, que esta va a ser la forma simpléctica canónica. ¿Ok? Esta es la forma simpléctica canónica. Simpléctica canónica. ¿Ok? Entonces, estos son básicamente lo que vamos a tener es que los espacios cotangentes, los fibrados cotangentes, básicamente van a ser variedades simplécticas, donde la forma simpléctica va a ser dado por esto de aquí. ¿Ok? Esto sirve como los primeros ejemplos y algo que es muy interesante dentro de estos primeros ejemplos de variedades simplécticas. Bueno, primera cosa interesante es que básicamente esto te da un número infinito de posibilidades de definir variedades simplécticas, ¿verdad? Porque básicamente tú puedes coger cualquier variedad común y silvestre, y pensar en el espacio fibrado cotangente, y básicamente de gratis te ganaste una variedad simpléctica, ¿verdad? Y bueno, como les digo, toda esta construcción básicamente te ayuda a definir estas dos formas ahí, ¿ok? Y bueno.
creo que aquí voy a acabar la clase de hoy por el tiempo. No sé si hay alguna pregunta, si no, creo que puedo acabar justo aquí. Bueno, muchas gracias, Santiago. Un aplauso para Santiago. Y vamos al receso de 10 minutos, 11:05. Comenzamos con el curso de Sebastián. Muchas gracias. Ujú.